Nuevamente bienvenido a la casa de nuestro Dios, este recinto que un día hemos dedicado para reunirnos como hermanos en Cristo, poder meditar en la palabra del Señor y también arrebatar la bendición que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Los chicos pueden pasar a su clase. Los chicos van pasando a su clase mientras los grandes nos quedamos para compartir la poderosa palabra de nuestro Dios. Amén. Yo quiero que me regale 25 minutos de su tiempo. Por ahí 30. Porque hay palabra de Dios para tu vida en esta mañana. Siempre le digo a los hermanos que cuando alguien se sube aquí, no importa quién sea, pero hable esta palabra y con la comparte, es que hay bendición para nuestra vida. Porque la palabra de Dios siempre va a traer bendición, porque Dios honra su poderosa palabra. Quiero comenzar diciendo, hermano, rápidamente. Aparece Juan el Bautista. Jesús ya había comenzado su ministerio. Y en un momento dado, Jesús habla a sus discípulos y referente a Juan el Bautista, Jesús dice: desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan, dice la palabra. Y muchas veces no podemos comprender esa palabra porque nos parece que no tiene sentido. Hermanos, desde que Juan el Bautista anunció al Mesías, al que tenía que venir y el que iba a bautizar con el Espíritu Santo, hubo oposición de Satanás contra esta buena noticia de salvación. Y oposición, hermanos, siempre va a haber. Por eso dice, sufre violencia, porque va a haber oposición y los violentos la arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? La gente decidida. Aleluya. La gente que está dispuesta a pagar el precio con tal de arrebatar el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que usted va a tener lucha, hermano, para seguirle a Jesús. Que no todo va a ser color de rosa. Y siempre decimos, si alguien le dice que usted viene a la iglesia y todo va a cambiar y todo va a mejorar, le miente. Porque la Biblia dice otra cosa. Ahora, lo que la Biblia enseña es que usted ya no va a caminar solo, sino que va a caminar bajo la sombra del Omnipotente. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Eso sí dice la palabra. Pero en otra versión de la palabra dice: el reino de los cielos, desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre oposición. Hay oposición. ¿O acaso no, mis hermanos? ¿Acaso no tenemos muchas veces lucha y oposición y problemas? Sí, el reino de los cielos sufre oposición, pero los valientes, los que estamos aquí en esta mañana, dice que la arrebatan. Aleluya. Y no solamente la arrebatan, sino empiezan, hermano, a conquistar con ella, dice otra versión de la palabra. Por eso tengo que decirle algo en esta mañana. Usted fue llamado para avanzar, hermano. Usted fue llamado para ser bendecido. Usted fue llamado para conquistar en el nombre de Jesús. No para quedarse en un lugar, sino para avanzar, para crecer, para servir y el día de mañana ser un siervo y una sierva del Dios Altísimo. A eso Dios nos llamó, hermano. Por eso usted, hermano, puede pasar un tiempo en la iglesia creciendo, aprendiendo, pero tiene que llegar un día en que usted se tiene que parar y decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Gloria a Dios. Y Dios lo va a hacer. Porque, hermano, nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos. Nuestra fuerza, nuestra victoria, nuestra bendición desciende del tercer cielo. Y cuando Dios empieza a intervenir en nuestras vidas, hermanos, las cosas empiezan a solucionarse. Lo que estaba desordenado se vuelve a ordenar. Lo que hemos perdido lo recuperamos. Pero, hermanos, sencillamente es para que seamos instrumento y canal de bendición para otra gente que está en nuestra situación y donde nosotros estuvimos. La mayoría de los que estamos aquí hemos salido del mundo. Algunos estaban atados por los vicios, por las drogas y otros pecados grandes.
Pero de ahí el Señor nos rescató, nos trajo a su presencia, nos restauró y ahora tenemos que salir a buscar a los otros que todavía están sin esperanza y sin fe. A eso Dios nos llamó. Por eso el Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo 12 dice que desde Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos tiene oposición. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Y vamos ya a lo práctico. Que usted va a tener que luchar, hermano, por su salvación. Usted va a tener que luchar, hermano, por un lugar en la Nueva Jerusalén. Usted va a tener que batallar para permanecer firme en la presencia del Señor. Y, hermano, salvarse usted y salvar a los que le rodean. Esto es, hermano, es una lucha diaria. Pero, hermano, la palabra también añade que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque Él ya venció en la cruz del Calvario y nos regaló esa victoria. Y siempre uso esta ilustración que algunos ya conocen. Cuando dice que somos más que vencedores, ¿quién es el que venció en la cruz del Calvario? El Señor Jesucristo. Él fue el que murió, el que entregó y derramó su última gota de sangre por amor a nosotros. Él fue el que resucitó y Él fue el que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra. Y todavía intercede por usted y por mí, porque la palabra dice, y desde ahí intercede por la iglesia. Pero Él ganó la medalla, la copa, el pergamino, póngale usted lo que quiera. Pero Él no lo llevó en su casa y lo colgó, sino que le entregó a ti, hermano. Por eso usted es más que el vencedor. A usted le entregaron el título de vencedor en Cristo Jesús. Por eso usted también está en victoria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Pero la palabra dice que en la vida nada es gratis. Y principalmente lo que nos vamos a los súper, ¿verdad? No nos dan nada gratis, ¿verdad? Cuando llegamos a la caja, esa chica que está ahí quiere la plata. Nada es gratis. En la vida nada es gratis, hermano. Usted tiene que luchar para conseguir ciertas cosas, ciertas comodidades. La Biblia dice que hay algo que es gratis. Es la salvación en Cristo Jesús. La salvación es por gracia. Gloria a Dios. Y si usted lo quiere agarrar en esta mañana, la salvación está a su alcance. No tiene que pagar nada, no tiene que hacer nada. Solamente tiene que abrir su corazón y decirle: Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida y empieza a guiarme a toda justicia y a toda verdad. La salvación es gratis. Pero después, hermano, nada es gratis. Usted tiene que esforzarse. Por eso el Evangelio de San Mateo dice que el reino de los cielos sufre violencia. Hay oposición. Es una lucha. Usted tiene que batallar. ¿O acaso Jesús cuando dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, qué dice? Niéguese a sí mismo. O sea que hay algo que hay que hacer para ser discípulo de Jesús. Algo hay que hacer. Si usted quiere las bendiciones que la Biblia le llama añadiduras, ¿qué tiene que hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su perfecta justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. O sea que tengo que hacer algo. Buscar primeramente el reino de los cielos. Todo lo que después yo necesite va a venir de yapa, añadidura de yapa. Pero, hermano, algo tengo que hacer. Los dones espirituales, don de sanidad, don de hacer milagros, don de discernimiento de espíritu, don de ciencia, don de lengua, don de profecía. Todos queremos esos dones. Y gracias a Dios que hay gente que recibe esos dones y es de bendición a la iglesia, al pueblo del Señor. Pero para que yo pueda recibir esos dones, ¿qué tengo que hacer? Procurar, dice el apóstol, los dones mejores. O sea que yo tengo que procurar, algo tengo que hacer para recibir esos regalos del Espíritu Santo. O sea que, hermano, redondeando lo que estoy hablando, todo tiene su costo, todo tiene su precio.
Y hermanos, tenemos que esforzarnos para poder, hermanos, arrebatar, recibir, traer, llevar a casa lo que Dios ya me entregó en Cristo Jesús. Por eso dice, y los violentos la arrebatan. Usted tiene que ser decidido para arrebatar la salvación. Usted tiene que batallar para llevarse la bendición de Dios. Usted tiene que hacer algo para que Dios también le diga, buen siervo, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Pero algo hay que hacer, algo hay que hacer. O sea que, hermanos, todo tiene su costo. Pero, hermanos, en la versión de la Biblia habla hoy, este pasaje dice, y los que la arrebatan, los que la consiguen, con ella avanzan. O sea que, hermanos, traduciendo esto para nosotros de esta mañana, Dios nos llamó para ser salvos en Cristo Jesús. Dios nos llamó para ser bendecidos en Cristo Jesús. Pero también Dios te llamó a ti y a mí para avanzar en su nombre, para crecer en su nombre, para ser hombres y mujeres llenos de la gracia, del poder y de la palabra de Dios. A eso Dios nos llamó. Entonces, esta mañana, hermano, quiero hablar de un tema que es la de avanzar, la de conquistar. Y para eso vamos a leer lo que dice el libro de Josué, un libro muy conocido por muchos. Ya tenemos a Cristo, ya tenemos a Dios de nuestro lado. Ahora tenemos que conquistar ciertas cosas en nuestra vida. Yo no sé, hermano, qué tienes que conquistar en tu vida, o en tu hogar, o en tu familia, o en tus proyectos o anhelos. Pero la palabra enseña que fuimos llamados para conquistar lo que Dios ya nos entregó a través de Cristo Jesús. Dice que hay más de 1700 promesas para aquellos que están en Cristo Jesús. Y a veces no podemos conquistar esas promesas porque, hermanos, nos falta organizar algunas cosas en nuestra vida. Entonces, hermano, usted fue llamado no para quedarse ahí donde está o con ese problema. Usted fue llamado, hermano, para avanzar, para conquistar y para llegar a aquello que Dios preparó para tu vida. Josué capítulo 1, verso 1 en adelante vamos a dar lectura en esta mañana. Y quiero tocar 3 puntos, o quizás 4 también, de por qué muchas veces no podemos conquistar o avanzar. Siempre la palabra lo leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué capítulo 1, verso 1, dice así la poderosa palabra de Dios. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo, dice el Señor, os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Moisés, conocemos la historia de Moisés, el hombre llamado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Moisés se levanta, liberta al pueblo, y cuando ellos salen de Egipto, Dios le da una promesa a su pueblo. Les dice: yo les voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de bendición para ustedes, una tierra que yo preparé para ustedes, y ustedes van a ir ahí
y van a entrar ahí y será de ustedes. Ellos empiezan a marchar. Conocemos la historia, 40 años en el desierto. Dios estuvo con ellos a pesar de todo lo que pasó en el desierto. Dios nunca abandonó a su pueblo. No le faltó agua, no le faltó comida. Las sandalias no se gastaron, las ropas no se gastaron. No sé cuánto aquí en esta mañana tienen ropa de marca, ¿verdad? Pero 40 años no va a durar. 2 años, pero 40 años no. Pero cuando Dios interviene, hermano, todas las cosas cambian. Aleluya. Todas las cosas cambian. 40 años. Llegan, hermano, al lugar y había un río que dividía la tierra que Dios le había prometido, y era el río Jordán. Al otro lado estaba la tierra que Dios le había prometido a su pueblo Israel. Pero lo que leímos dice que muere Moisés. Muere Moisés. Y Dios le habla a Josué. ¿Quién era Josué? Era el servidor de Moisés. Primera cosa, Dios no va a llamar a un extraño para entregarle su bendición. Dios va a llamar a aquellos que son sus hijos. Por eso para usted en esta mañana es la bendición de Dios. No es para el que está afuera, es para usted. Porque Dios siempre va a dar el llamado y la bendición a aquel que le sirve. Y cuando Josué servía a Moisés, servía a Dios. Jesús dijo: el que hace a uno de estos pequeñitos, a mí me lo haces. Por eso cuando usted da un vaso de agua a alguien que llega a su casa, délo en el nombre de Jesús, porque eso no va a quedar sin recompensa. El que da un plato de comida a alguien que está tirado en la calle, lo está haciendo a Jesús, dice la palabra. Jesús explicó eso. Por eso, hermano, tenemos que hacer el bien sin mirar a quién, y en todo tiempo y en todo momento. Muere Moisés y viene palabra de Jehová y le habla a Josué, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Levántate, levántate. La primera palabra que aparece después de aclarar que muere Moisés es la palabra levántate. Hermano, quiero decirte en esta mañana que es el tiempo de levantarte. Gloria a Dios. Que es el tiempo que Dios estableció para que te levantes y cumplas el propósito de Dios en tu vida. Es el tiempo, gracias mi hermano, es el tiempo de levantarnos. No fue ayer, ni va a ser mañana, es hoy. Es hoy, es ahora, este domingo a la mañana. Es la mañana que Dios preparó para que usted tome la decisión de levantarse y hacer la voluntad de Dios para tu vida. Le dice Dios a Josué: levántate, pasa este Jordán. Hermano, para que usted pueda acceder a lo que Dios ya te prometió en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Primero usted va a tener que tomar la decisión de levantarse. De decirle: Señor, aquí estoy. No soy perfecto. No tengo muchas virtudes. Muchos me rechazan. Para muchos yo no sirvo para nada. Muchos me critican. Soy un pecador. Podés decirle todos los defectos. Pero así tal cual como eres, el Señor quiere que te levantes y le digas: Señor, heme aquí. Porque Él es el que va a perfeccionar en nosotros la buena obra. Él es el que va a completar, hermano, en nosotros la buena obra. ¿O acaso alguien vino perfecto a la presencia de Él? Todos vinimos sucios, en pecado, atado, desesperado, angustiado. Pero después Él hizo la obra en el poder de su Espíritu Santo y por la autoridad de su palabra. Y hoy somos lo que somos gracias a la misericordia de Dios. Y eso que todavía no somos perfectos. Pero ya hemos cambiado y hemos superado muchas cosas por la misericordia de Dios. Y Dios le dice a Josué: levántate y pasa este Jordán. ¿Qué era el Jordán, hermano? Era lo que dividía la tierra donde estaban
Josué y el pueblo de Israel? De la tierra prometida. Ellos tenían que cruzar el Jordán indefectiblemente. Hay cosas, hermanos, en nuestra vida en esta mañana que indefectiblemente vamos a tener que enfrentar. Aleluya. Vamos a tener que cruzar. Y un río es un río. Un río, si es caudaloso, te va a llevar, te va a arrastrar, te va a ahogar. Pero usted tiene que tomar la decisión de enfrentar eso, porque lo que está después de eso es de bendición para usted. Por eso en esta mañana tenemos que enfrentar lo que tengamos que enfrentar, pero tenemos que pasar al otro lado, porque del otro lado está lo que Dios prometió para nosotros. La tierra donde fluye leche y miel. En tiempos pasados, los pueblos antiguos, tanto como Israel, Siria, Egipto, Babilonia y otros pueblos, ellos, hermanos, eran famosos porque tenían ejército y sometían a los otros. O sea que, hermanos, ellos, cuando más ejército tenían más posibilidad de conquistar una tierra que ellos querían. Por eso había invasiones. Hoy nosotros estamos en otro nivel, porque Jesucristo en la cruz del Calvario ya conquistó la tierra para nosotros. Por eso la palabra dice que no es con ejército ni con espada, es con mi Espíritu Santo, dice el Señor. Es con Espíritu Santo. Usted le busca a Dios y Dios se va a encargar de abrir las puertas que usted necesita que se abran. Pero tenemos que buscarle a Dios, tenemos que pasar el Jordán, enfrentar una situación para poder entrar en la tierra prometida. Ahora quiero ir a 3 puntos específicos. No sé cuánto tiempo ya llevo, hermana Lidia. O sea, empezate ya, pues, hermana mujer, en la orar. Ok, 25 minutos pedí. Amén. ¿Por qué Dios le dijo a Josué: levántate y pasa el Jordán, cuando murió Moisés? ¿Por qué no le dijo antes? ¿O por qué no le dijo cuando Moisés estaba vivo? ¿Por qué le dijo a Josué después de que murió Moisés? Porque, hermanos, tengo que decirle algo en esta mañana. Dios tiene su tiempo para nuestra vida. Y el tiempo de Dios es perfecto. Por eso dije recién que no fue ayer ni va a ser mañana, es hoy el tiempo de Dios para tu vida. Y muchas veces, cuando nos movemos fuera del tiempo de Dios, fracasamos. Cuando nos movemos antes o después, fracasamos. Pero cuando nos movemos en el tiempo de Dios, hermano, Dios también se encarga de cumplir en nosotros su propósito. No lo dijo antes Dios porque no era el tiempo. Lo dijo después de que murió Moisés. Entonces en esta mañana, hermano, usted tiene que consultarle a Dios. Entender los propósitos del cielo. Y moverse cuando Dios le diga que se mueva. Porque el hombre a veces, hermano, se mueve por impulso, o se mueve por emoción, o se mueve porque le parece, o se mueve porque otro le dijo. Pero muchas veces, hermano, tenemos que hacer un alto en el camino y preguntarle a Dios si es el tiempo. Pero yo vengo a decirle a alguien en esta mañana que esta mañana es el tiempo que Dios estableció para tu vida y para mi vida, para conquistar lo que Él ya nos entregó. Hermanos, esta tierra a la cual Josué tenía que llevar al pueblo de Israel era una tierra que Dios ya le había entregado a Israel. Era una promesa de Dios. Hermanos, en Cristo Jesús la salvación ya está asegurada. Ya hay un lugar en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Pero, hermanos, yo lo tengo que conquistar. ¿Por qué Israel no entró nomás ya a la tierra prometida? Y dijo, este Dios no entregó y él no ha hecho.
¿Y dónde está el documento? No, no tenemos documento, pero Dios nos dijo. ¿Usted tiene un documento de que hay un lugar en el cielo para usted? No hay un documento. Ninguna iglesia le va a dar un documento. Y si le da es falso. Porque esto es por fe. Esto es por fe. Pero la palabra de Dios nunca falla. Si Dios prometió, es porque Dios lo va a hacer. Y Israel sabía eso. Cuando ellos llegan a la tierra prometida, y la mayoría conocemos la historia, mandan los 12 espías, ¿se acuerdan? Para investigar la tierra. ¿Y qué encontraron? Que la tierra prometida por Dios estaba habitada. Y no solamente estaba habitada, sino los que vivían ahí eran gigantes. Y muchos entraron en un cortocircuito. ¿Cómo si Dios no entregó esto? Está habitado. ¿Dónde está el chiste? 10 dijeron, es imposible, porque hay gigantes. Pero 2 de ellos, y entre ellos Josué, dijo, pan comido, porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Amén. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Aleluya. Entonces Josué, uno de los 2 que sabía que Dios iba a cumplir su promesa, es el llamado para entrar a la tierra prometida. Esa tierra ya estaba habitada. Y ellos tenían que entrar, ¿qué cosa, hermano? Y hacer ¿qué cosa? Conquistar esa tierra. Por eso al principio dijimos, nada es gratis. Usted tiene que hacer algo. Usted tiene que pelear por su salvación. Usted tiene que batallar por un lugar en la Nueva Jerusalén. Cristo ya te regaló la salvación. Usted ya no tiene que hacer más nada. Pero lo que usted tiene que hacer, hermano, es pelear por las bendiciones que vienen a través de Jesucristo. Aleluya. Por las bendiciones que vienen a través de Jesucristo. Y dice que el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Y si hoy en esta mañana estamos aquí, es porque Dios lo estableció así. Y es el tiempo de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Para qué, hermano? Para arrebatar la bendición que Él te prometió a través de su palabra en Cristo Jesús. Te bendeciré y serás bendición, le dice Abraham. Te bendeciré y serás bendición. Tu vida, hermano, fue llamado para ser bendición. No de bendición. Tú ya eres una bendición. Porque el Espíritu Santo habita en tu vida. Aleluya. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Gloria a Dios. Ya somos bendición en Cristo Jesús. Dios le habla a Josué y le dice, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Dios te dice en esta mañana, si tienes a Cristo Jesús en tu corazón, así como estuve con Pedro, voy a estar contigo. Así como estuve con Esteban, con Jacob y otros, también voy a estar contigo. Voy a usar tu vida, porque eres bendición en las manos de Dios. Fuimos llamados para ser bendición en las manos de Dios. Pero muchas veces, hermano, cuando nos movemos fuera del tiempo de Dios, fracasamos. Por eso, hermano, el cristiano tiene que orar. Porque a través de la oración usted va a recibir la respuesta del cielo. Dios te va a hablar y te va a decir, no vayas, o andate, o quédate, o cerrar la boca. Algo Dios te va a decir, porque Dios es un Dios que habla también. Pero, hermanos, tenemos que orar y consultar a Dios todo lo que vamos a hacer. Josué se movió en el tiempo de Dios. Cuando Dios le dijo, levántate, pasa el Jordán, tú y todo este pueblo. Hermano, la bendición es para tu vida, pero también para los que vienen contigo, para tu hogar, para tu familia, para tu generación. Por eso, hermano, si nosotros hacemos un buen papel hoy como papá y como mamá, yo les puedo asegurar que tu generación también va a ser bendecida. Tu generación también va a ser bendecida. Porque la bendición de Dios es para tu vida y también para el pueblo que viene contigo.
Y nuestro primer Jerusalén es nuestra familia. Nuestra familia es nuestra primera bendición para recibir también lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Por qué Dios, segundo, por qué Dios le dijo esta tierra? ¿Acaso Dios no tenía el poder de entregarle a Egipto? Dios podía decir, bueno, yo tomé la decisión, todo Egipto va a ser de usted. En Egipto había alimento, en Egipto había abundante agua, en Egipto lo que plantaban salía, en Egipto había oro. Egipto era el poderío de esa época. Ellos se fueron ahí para comer, comieron, pero luego quedaban como esclavos. El miércoles estábamos hablando de eso. Y luego fueron esclavizados, explotados, y de ahí Dios les saca y les lleva a otro pueblo, porque Dios ya estableció algo en el pasado para el pueblo de Dios. Y Dios no cambia. Y lo que Dios te va a entregar es tuyo, no es para nadie más. Por eso, hermano, usted no se preocupe. Si usted quiere tocar la guitarra, perdón, hermano Víctor, y el hermano Víctor no te deja tocar la guitarra, usted no se preocupe, porque Dios tiene algo, otra cosa para usted. Aleluya. No es la guitarra, quizás sea otra cosa, pero muchas veces nosotros nos empecinamos en querer lo que Dios no nos va a entregar. Y lo que Dios preparó para ti es para ti, no es para otro. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos metemos en lío queriendo, hermanos, acceder y conquistar lo que Dios no te prometió, lo que no es para tu vida. Y a veces nos enredamos y nos complicamos, pero, hermanos, tenemos que esperar en Dios. Lo que Él te prometió, Él te lo va a dar, y no le va a dar a nadie más, es tuyo, porque Él estableció así en su perfecta voluntad. En su perfecta voluntad. Así que usted, si todavía no tiene lo que usted está deseando, siga orando, que va a llegar el tiempo de Dios, y lo que Dios estableció para tu vida se va a cumplir. Hay muchos líderes en este lugar que todavía, hermanos, necesitan levantarse y pasar el Jordán. Aleluya. Y conquistar lo que Dios ya te entregó en Cristo Jesús. Tenemos que levantarnos y pasar. Ahora lo interesante, y si esto de repente te da un pinchazo espiritual ahí, hermano, en tu cuerpo espiritual también, diga, ay nomás. Lo interesante es que Moisés tuvo que morir para que el pueblo de Israel, encabezado por Josué, entre a la tierra prometida. ¿Por qué, hermano? Porque Dios ya había establecido, cuando Moisés desobedeció, ¿se acuerdan? Cuando iba a sacar agua de la roca y hubo una desobediencia, ¿qué le dijo Dios a Moisés? No vas a entrar a la tierra prometida. Lo vas a ver de lejos, pero no vas a entrar. Y lo que Dios dice, hermano, no cambia. Aleluya. Aunque la gente quiera cambiarlo, Dios no cambia. Y vuelvo a insistir con este tema del matrimonio. Nos están queriendo vender que el divorcio es bíblico. El divorcio no es bíblico. La Biblia dice hasta que la muerte los separe. Y Dios no cambia. No, pero no, pastor, nada. La Biblia dice hasta que la muerte los separe. Y si se separa, ya parte de la que la conflicto, ¿verdad? Hay una habilitación para separarse, pero lo que no hay es la habilitación para volverse a casar. Jala cuñado, mendaces.
Y decía un chiste: los que están adentro quieren salir, dice, y los que están afuera quieren entrar. Lo que no está habilitado es, y si se separa, quédese sin casarse, dice la palabra. Pero otro día vamos a hacer un panel de esto, porque como para estar casado. Lo que Dios estableció no cambia. Por eso Dios le había dicho a Moisés: no vas a entrar. Entonces el pueblo de Israel que estaba de este lado del Jordán, Josué también como segundo, no podía entrar, hermano, porque Moisés todavía estaba vivo. Moisés tenía que morir. Y le tengo que decir algo en esta mañana: lo viejo tiene que morir para que lo nuevo pueda entrar. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? Muchas veces queremos acceder a la bendición de Dios. Muchas veces queremos conquistar lo que Dios estableció en su palabra, pero todavía lo viejo vive en nosotros. Despojado del viejo hombre viciado, dice el apóstol Pablo. Muchas veces, hermanos, queremos entrar a la bendición de Dios, queremos conquistar, queremos avanzar, queremos ser siervos, siervas, queremos hacer cosas tremendas para Dios, pero todavía lo viejo vive en nosotros. ¿En cuánto todavía vive en lo viejo? Levanten la mano, hermano Andy. En mí, seo y coite se fue pelada de ellos. A veces lo viejo todavía está en nosotros. Y así no podemos entrar a conquistar lo que Dios ya estableció. Tiene que morir lo viejo. ¿Y qué dice la palabra? He aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. A veces, hermano, ese carácter podrido tiene que morir. No voy a preguntar quiénes tienen carácter podrido, hermano. Nos vamos a adelantar en esta mañana. Esa persona insoportable tiene que morir. Esa boca que quiere hablar y criticar y mentir y engañar y decir yo y gracias a yo de nuevo. Tiene que morir porque es del viejo hombre. Porque Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Usted ni tiene que llamar la atención. Y esto lo dije como 30,000 veces, pero lo voy a volver a decir. El único que tiene que llevarse toda honra y toda gloria en la iglesia se llama Señor Jesucristo. Y si usted es un pastor, predicador tremendo, si es un músico, que usted tiene que pasar desapercibido, porque el único que tiene que aparecer es Jesucristo. Amén. El único. Entonces, hermanos, no podemos muchas veces entrar a conquistar lo que Dios ya nos entregó, porque todavía el viejo hombre está con nosotros. Hasta que murió Moisés, el pueblo no entró. Tuvo que morir Moisés, y ahí recién vino la orden a Josué, que era un joven todavía. Le dijo: levántate, pasa al Jordán, tú y este pueblo, y entra a conquistar la tierra que yo ya les entregué. Hermano, muchas veces tiene que morir lo viejo. Y lo viejo, muchas veces nos estanca. Por eso, hermano, si usted se junta con una persona del viejazo, no por la edad, gente que no le ayuda a crecer y a avanzar, hermano, aléjese de esa gente. Júntese con gente que le ayuden a crecer, a avanzar, a conquistar. Y muchas veces inclusive decimos, y esto nos compete a todos los cristianos: yo no voy a salir de mi iglesia porque mi iglesia, y si tu iglesia no avanza, y si tu pastor te estanca, y si tu líder te estanca, te quedaste ahí. Muchas veces, hermano, lo que nos estanca lo tenemos que dejar.
Moisés tuvo que morir porque estancaba la entrada de Israel. No sé si están entendiendo. Moisés tuvo que morir porque simbolizaba lo viejo, para que lo nuevo pueda crecer y entrar a conquistar. Entonces, hermanos, tenemos, hermanos, que saber con quién estamos caminando, y si nos ayuda a entrar o a quedarnos ahí cerquita de la bendición, pero no entrar en la bendición. Estaban ahí nomás, pero mientras que no entraban, no iba a ser de ellos. Entonces, hermanos, tenemos que tomar una decisión en esta mañana, de levantarnos, enfrentar el Jordán, cruzar el Jordán y entrar a conquistar lo que Dios ya nos entregó, porque esa tierra ya era del pueblo de Israel. Estaba ocupado, pero Dios le dijo: yo voy a estar con ustedes. Y si Dios está con nosotros, hermanos, todo se puede. Todo se puede. Por eso, puse un ejemplo. Cuando Dios está con nosotros y usted está en un barrio donde 30 veces ya abrieron una despensa, y las 30 veces que abrieron la despensa se volvió a cerrar porque fracasó. Pero si usted se va como hijo de Dios y usted dice: yo voy a abrir una despensa en el nombre de Jesús, hermano, yo le puedo asegurar que donde todos fracasaron, usted va a ser bendecido. Amén, gloria a Dios. Donde todos, hermanos, fracasaron, usted va a salir adelante. Aleluya. Porque cuando Dios está con nosotros, las cosas cambian. Estaba, hermano, habitado esa tierra, pero Israel lo conquistó porque Dios estaba con ellos. Aleluya. Y cuando Dios está con nosotros, hermano, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la palabra. Así dice la palabra. Aleluya. Conquistar. La palabra conquistar viene, hermano, de atropellar y arrebatar. No es de entrar nomás y decir: bueno, este ya es mío. Acuérdate que no venía. No, es arrebatar y conquistar, pero no estoy hablando de propiedades, estoy hablando de bendiciones espirituales. Estoy hablando de bendiciones espirituales. Entonces, hermano, usted tiene que levantarse en esta mañana, como hijo, como hija de Dios. Gloria a Dios. Enfrentar, hermano, lo que tenga que enfrentar, y entrar, hermano, a conquistar lo que Dios ya te entregó. Él dijo: te bendeciré, serás de bendición. Te bendeciré y serás bendecido. Entonces, hermano, tenemos que hacer lo que Dios estableció para nuestra vida en esta mañana. Y yo veo a muchos Josué en esta mañana, en este lugar, Gloria a Dios. que tienen que levantarse. ¿Por qué tienen que levantarse? Porque es el turno tuyo, hermano. Moisés ya pasó, ahora tenía que ser Josué. Hermano, muchos cristianos, antes que nosotros, en la iglesia primitiva, oraron, ayunaron, predicaron, hicieron todo lo que estaba al alcance de ellos, pero ellos murieron. Hicieron lo que tenían que hacer. Hoy nos toca a nosotros hacer lo que el Señor estableció. Después de nosotros, si Cristo no viene, otra generación seguirá predicando. Yo estoy orando para que Cristo no tarde, hermano, porque ya no me queda mucho. Pero si Cristo no viene y tengo que partir, otra generación seguirá haciendo la voluntad de Dios. Pero hoy te toca a ti y a mí entrar a conquistar la tierra prometida. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana? Amén. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Vamos a orar, porque tenemos Santa Cena en esta mañana. Ponte sobre tus pies, vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Me gustaría que tomes
un tiempito ahí para meditar en la palabra. En esta palabra que hemos compartido en el nombre de Jesús, la cual nos dice que Dios le habló a Josué y le dijo: levántate y pasa el Jordán. Y hoy lo aplicamos a nosotros. El Señor también te dice a ti, mi hermano, mi hermana: levántate. Llegó tu hora, es tu tiempo, es tu momento. Otro quizás comenzó en ti la buena obra, pero ahora te toca a ti levantarte y cruzar el Jordán, enfrentar lo que tengas que enfrentar, pero entrar a conquistar lo que Dios ya te entregó en su promesa a través de su Hijo Jesucristo. Va a haber oposición, va a ser una lucha, pero todo tiene su precio. El pueblo de Israel tuvo que entrar y pelear con los reinos que ya estaban ahí, pero el Señor estaba con ellos. También la palabra dice que Jesucristo, cuando estuvo a punto de partir ya a los cielos, le dijo a su discípulo: estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Él te promete estar contigo. Y si Él está con nosotros, todo lo podemos. Tú puedes conquistar en esta mañana tu bendición, la tierra prometida, ese anhelo que tienes en tu corazón. Lo puedes conquistar en Cristo Jesús. Pero hay cosas que tienes que hacer. Levantarte, decirle al Señor: Señor, heme aquí, tal cual soy pecador, vengo a ti. Enfrentar lo que tengas que enfrentar, cruzar el río y entrar a la tierra prometida. Levántate en esta mañana, mi hermano, mi hermana. Levántate y dile: Señor, heme aquí. Él te conoce, Él conoce la intención de tu corazón. Él sabe lo que hay en tus pensamientos. Pero Él te llama en esta mañana a tomar el lugar que otros tomaron antes que tú y otros hermanos. Pero acuérdate también que lo viejo tiene que morir. Lo que ya no sirve tiene que morir. Tu carácter, tus pensamientos y un montón de cosas que a veces impiden que sigamos avanzando. Tiene que morir. Y lo nuevo tiene que entrar. Medita en esta palabra en esta mañana. Y todo comienza con Jesucristo en el corazón. Estas promesas comienzan con Jesús. Si hay alguien en esta mañana que todavía no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, lo puede hacer en esta mañana. Y empezar a caminar en la promesa de Dios, en la bendición de Dios, en la victoria de Dios, en la conquista que Dios te ha prometido. Señor, yo he dado tu palabra. Yo he dado tu palabra, Dios. Espíritu Santo, convence en esta mañana de pecado, de justicia y de juicio. Y que haya almas, que haya varones, mujeres, siervas, siervos, que tomen la decisión y entiendan que Dios les está llamando, que es tu tiempo, que es tu momento. Josué no dijo no. Josué sencillamente
obedeció a la palabra de Dios. Y Dios le dijo: como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y nadie te podrá hacer frente. Bendito sea el nombre de Dios. Confirma, Señor, en el corazón de mis hermanos tu palabra. Que tu Espíritu Santo pueda escribir en la tabla de sus corazones tu palabra, que es verdad, que es de bendición, que trae renuevo y que, Señor, trae salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te pido estas cosas y te doy gracias. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos de esta mañana han tomado la decisión de levantarse? Levántate en el nombre de Jesús y empieza a cumplir lo que Dios estableció en su palabra.